Capítulo 13. De padres terrenales al Padre Eterno. Cuando nuestros hijos eran pequeños, yo era líder de un pequeño grupo en el ministerio para niños de nuestra iglesia. Luego, cuando nuestros hijos avanzaron a la liga de menores, yo también pasé. Recuerdo que Chris, el pastor de jóvenes, nos hablaba a los líderes sobre la diferencia entre la fe de un niño y la de un puber. Nos dijo: antes, la fe de su hijo era la fe de su familia. Ahora, elaborará su fe como individuo. Chris tenía razón. Los niños, incluyendo los míos, formulaban preguntas que no habían hecho en el ministerio para niños. Algunos dudaban de la existencia de Dios. Otros pensaban que la fe de sus padres era extraña. Algunos más pensaban que el cristianismo era demasiado prejuicioso. Y otros aún no veían la importancia de la fe. Preguntaban de todo, formulando preguntas adecuadas en el momento justo. Una cosa yo sabía con seguridad, sin embargo. En el pasado habían quedado esos años de absorberlo todo como esponja. Estos niños estaban elaborando su propia fe. Hola, adolescencia. Tiempo de dificultades espirituales. Si su adolescente protesta porque tiene que ir a la iglesia o asistir al grupo de jóvenes, o incluso si declara que no cree en nada, quizá quede usted con la impresión de que los adolescentes están espiritualmente detenidos y que mejor sería no tener expectativas espirituales hasta que su adolescente llegue a ser un adulto joven. En realidad, nada podría estar más lejos de la verdad. Los años de la adolescencia son un momento espiritual importante en la vida de su hijo, lo reconozca él o no. ¿Por qué es tan importante este periodo? Porque su adolescente está transitando el proceso de cambiar de padres. Está transfiriendo su dependencia y obediencia a usted como padre terrenal a Dios, su Padre Eterno. No hemos sido creados para ser jueces o autoridades de nosotros mismos, con el gobierno absoluto de nuestras vidas. Como adultos, hemos de forjar nuestro destino bajo la mano auxiliadora y rectora de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Los años que su adolescente pase con ustedes formarán la base de su relación final y verdadera con su Padre. La adolescencia es el momento de los desafíos y cuestionamientos en todas las áreas, y esto incluye al mundo espiritual. Su adolescente está descubriendo la naturaleza y significado de su fe. Y aunque a veces nos pareciera que está retrocediendo hacia el caos y la locura, esto no es así. Está transitando un pasaje espiritual válido. Tiene que atravesar este pasaje porque si no jamás encontrará su propia fe. Necesita desafiar, cuestionar y dudar para que cuando crea de veras tenga una fe sólida y con sustancia. ¿Cómo sucede esto? De la misma manera en que el adolescente hace todo lo demás. Toma cierta información. Pone a prueba lo aprendido y luego decide si verdaderamente lo cree basándose en dicha experiencia de prueba. Todos formamos nuestras propias conclusiones en la vida de esta manera. Por ejemplo, los niños no cuestionan las historias de milagros en la Biblia. Pero cuando se convierten en adolescentes comienzan a cuestionar si hubo o no un arca, o si Jesús resucitó de entre los muertos. Dudan, discuten, dicen que es algo tonto. Luego leen sobre esto en la Biblia. He descubierto que a los adolescentes les interesan mucho los asuntos espirituales y leer la Biblia. Conversan con personas que saben hablar con los adolescentes sobre sus preguntas y deciden si la fe cristiana es algo en lo que creen porque lo creen y no porque sus padres les dijeron que así es. Este es el centro de la cuestión. Su adolescente necesita pasar por estas dificultades y luchar con Dios, lo mismo que el joven Jacob, y lo mismo que todos nosotros. Sin embargo, esta lucha tiene que ser entre su adolescente y Dios, y no entre su adolescente y usted. Es fácil para su adolescente alejarse de Dios porque él identifica a Dios con usted. Pero entonces estaría perdiendo el pan y la torta, todo junto. Así que deberá darle espacio para poder elaborar su fe, y rodearlo de personas sanas que hagan lo mismo. Avivando la chispa de la fe hasta que se haga llama. Un amigo mío me dijo que solía leerle a su hijo las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, una y otra vez. Cuando le pregunté por qué, me dijo: porque quiero que vea que Dios y yo somos diferentes. Que podrá dejarme a mí sin que le sea necesario dejar a Dios. Para mí tenía mucho sentido.
Así que si su adolescente está cuestionando y dudando sobre asuntos espirituales, acompáñelo. Pregúntele qué es lo que piensa de la lección cristiana de ese día en la iglesia. Si le cuenta lo que dijo el maestro, entonces diga: muy bien, pero ¿qué pensaste tú? ¿Estuviste de acuerdo? ¿O en desacuerdo? ¿Te aburriste? ¿De qué manera se relacionó esta lección con tu vida y tus amigos? Trate de despertar una respuesta y pensamientos en su adolescente, pero evite asumir el rol del padre escandalizado o desilusionado si dice algo negativo sobre las cuestiones espirituales. Sea real, mantenga los pies en la tierra, y comprométase. Si el adolescente está cuestionando su fe, está poniendo interés y energía en ello y esto implica inversión. Es algo bueno. Por el contrario, el chico apático y complaciente que hace todo lo que se le pide sin pensar siquiera en su fe corre el riesgo de abandonarla durante sus años adultos o mientras esté en la universidad. Muchos hijos pasan por la adolescencia espiritual más adelante en la vida cuando los padres ya no están allí para brindarles apoyo, amor, sabiduría y libertad. Se preguntará usted entonces, ¿qué pasa si mi adolescente no se interesa por Dios, por la iglesia o por los asuntos espirituales? Recuerde que Dios creó a su hijo para tener una relación con él, y puso en su corazón el anhelo por acercarse a Dios. Esta chispa simplemente necesita que se la avive hasta que se haga llama. Tome la iniciativa. Utilice el interés de su adolescente por sus pares para ayudarle a conectarse con quien se interesa en asuntos espirituales. Investigue un poco para encontrar qué iglesia de su área tiene un buen ministerio para chicos de escuela secundaria, y lleve a su adolescente allí. Háblele de asuntos espirituales. Sondee sus sentimientos y preguntas. Pídale que asista a la iglesia con usted, hágale saber que esto es algo que su familia hace y que necesita participar. El capítulo 34, Dios y la espiritualidad, ofrece más ideas sobre lo que puede hacer si su adolescente tiene dificultades con esto.